Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Les saludamos con mucho amor y mucho entusiasmo, amados hermanos de Libertad para las Naciones Mundial. Este es su programa, Llamados a Gobernar. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos da nuevamente esta oportunidad de estar delante de todos ustedes y compartir las Sagradas Escrituras. También agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos este espacio, este tiempo tan importante de estar delante de todos ustedes y compartir la palabra del Señor con todo el pueblo de Dios. Y como siempre también a todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, que nuestro buen Dios esté bendiciendo su vida en cada área, cada momento, allí en donde usted se encuentra sirviéndole al Señor. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a continuar con nuestro tema, la dignidad en el Evangelio. Quiero mencionarle los puntos que ya he compartido con usted. El primer punto fue vivir como es digno de Dios. El segundo, vivir como es digno del Señor Jesucristo. El tercer punto es vivir como es digno del Espíritu Santo, y ya hemos visto que todo esto tiene su apoyo y su sustento bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. De aquí se desprende la dignidad en el Evangelio. Pero este punto, que es el número 4, tiene la misma importancia, porque como le mencioné en unos programas anteriores, aquí está de alguna manera toda la vida cristiana, en estos 5 puntos que vamos a estar tratando o compartiendo con usted. Hoy vamos a entrar en el punto número 4, andar como es digno del Evangelio. Este punto es muy importante. Vamos a entender, amados hermanos, que las Sagradas Escrituras nos hablan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos hablan del Evangelio. Y para sorpresa nuestra, mis amados hermanos, utilizando las mismas palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, refiriéndonos al Antiguo. Hablamos de la fe, hablamos de la gracia, hablamos de promesas, hablamos de la confirmación de las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que el Antiguo Testamento de alguna manera nos presenta, ¿verdad? Proféticamente, ha tenido su cumplimiento en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo conocemos, lo sabemos por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en consideración este 4 punto, vivir como es digno del Evangelio. Quiero repetirle, todo esto se desprende desde el Antiguo Testamento, en pasajes tan importantes que también ya en programas anteriores he compartido con ustedes. Solamente voy a mencionar uno más, que es Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Pasajes importantes que nos hablan de la promesa hecha a los padres y que tiene su cumplimiento en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo sabemos de nuestro Evangelio de la salvación? A través de la predicación del Evangelio mismo. Esto, amados hermanos, puede que parezca ser repetitivo, pero es que es muy importante, hermanos. No debemos de dejar de mencionar lo importante que es esto. Por ejemplo, un punto que normalmente no se menciona es este, que ya también en otros programas he compartido con ustedes. Por ejemplo, todo el Evangelio de nuestra salvación podemos decir que es teocéntrico.
porque toda la idea original, todo el plan fue ideado, fue idea original de nuestro Dios, bendito sea su nombre. Nuestro Padre Celestial diseñó en su sabiduría y perfección infinitas, Él ideó todo el plan de nuestra salvación. Y en ese sentido decimos que el evangelio de nuestra salvación es teocéntrico. Esto es un punto muy importante, porque toda la idea, todos los planos, el Señor a través de su palabra, Él lo ha planeado de esa manera. Ahora, también podemos llamarle que el evangelio de nuestra salvación es cristocéntrico, porque obviamente se centra en la persona y la obra de Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es quien nos restaura, Él es quien nos salva, Él es el Salvador de los hombres, Él es el Salvador del mundo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dicen las Sagradas Escrituras, a este señaló Dios el Padre, bendito sea su nombre. Jesús derramó su sangre, o sea, su vida hasta la muerte. Sus sufrimientos, su muerte y su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Por eso decimos que nuestro evangelio es cristocéntrico. Y esto es muy importante porque vamos a empezar a estudiar lo importante de lo que significa andar como es digno del evangelio. Y para que nosotros veamos la seriedad y la importancia de esto, vamos a ver primeramente, vamos a leer la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice así las Sagradas Escrituras: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Aquí tenemos dos verdades importantísimas que vamos a meditar. El evangelio de Cristo. ¿De quién es el evangelio? De Cristo. Solamente que os comportéis como es digno, que andéis apropiadamente, como nos demanda el evangelio. Porque es el Padre y es también el Hijo quien le da este lugar de honor y de honra a su evangelio. Escuchemos. Solamente que os comportéis. La palabra comportéis aquí es muy importante, comportarse como ciudadano. Como ciudadano. Escuche esto. Como ciudadano del reino. No podemos comportarnos de otra manera. Ahora, veamos esto que es muy importante. Voy a compartir con ustedes varios textos, varias citas de la palabra del Señor, porque es necesario hacerlo para que nosotros tengamos el cuadro general. Y que si usted es tan amable, mi amado hermano, de leer todas estas citas que con mucho amor y aprecio preparo para compartir con usted, usted haría bien en leerlas para que usted tenga el contexto general de las Sagradas Escrituras. Por eso es que muchas veces soy repetitivo y realmente quiero hacer mucho énfasis en lo que le comparto para que nosotros lo tengamos bien claro para la gloria del Señor. Aquí en Filipenses 1:27 tenemos dos principios. Solamente que os comportéis como es digno, es decir, vivir apropiadamente como el evangelio nos demanda, porque el evangelio es de Cristo. De ahí se desprende, por decir de alguna manera, la dignidad del evangelio. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. El evangelio es de Dios. Vea qué importante. Le repito, ¿de dónde se desprende la dignidad del evangelio? Su santidad, su seriedad. ¿De dónde? De la persona de Dios mismo. El evangelio es de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo. Vamos a buscarlo en el nombre del Señor.
capítulo 1, versículo 11. Dice así las Sagradas Escrituras: según el glorioso evangelio del Dios nuestro, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Escuche qué importante: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, dice el apóstol Pablo, me ha sido encomendado. Glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Se da usted cuenta, para que lo entendamos, de dónde se desprende la santidad, la dignidad, la honra y el honor que recibe el evangelio? De la misma persona de Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a leer también Romanos capítulo 1, versículo 11. Vamos a leerlo también. Dice así la Escritura: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Fíjese bien: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Este texto es muy importante, porque estas palabras que le he compartido se desprenden de esto. Ahora vamos a ver el versículo 1, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, escuche esto, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este evangelio, que como leímos el versículo 11, para confirmar don espiritual, fue la promesa hecha a los padres. Escuche, el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, este evangelio ya había sido profetizado o prometido por los profetas del Señor, inspirados por el Espíritu Santo, para darnos precisamente lo que dice el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿Dónde están esos dones espirituales? Aunque ya sabemos, hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. Es decir, hay dones que el Padre da, otorga, hay dones que nuestro Señor Jesucristo también otorga a su iglesia, y también están los dones del Espíritu. Esto que estamos leyendo, para comunicarnos algún don espiritual, se desprende del don que otorga el Padre por medio de la predicación del Evangelio. Esto es algo hermoso, amados hermanos, y profundo. Por eso quiero repetirle de dónde se desprende la importancia, la santidad, la dignidad y el honor del Evangelio, de la persona de Dios mismo. Más adelante vamos a ver algunos puntos muy críticos, muy delicados. Por eso se nos exhorta a andar como es digno del Evangelio. No es cualquier cosa, mis amados hermanos. También respecto a este punto vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice así las Sagradas Escrituras: dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amados hermanos, yo leo esto y créame, amado hermano, créame que en mí hay una palabra de exhortación de parte de las Escrituras para nuestra vida. Y esto me hace entender
lo serio que es vivir como es digno del Evangelio. La palabra del Señor me exhorta y nos exhorta con una seriedad tan importante que si nosotros no vivimos o no andamos como es digno del Evangelio, estamos en problemas muy serios. Porque el Evangelio no son ideas, simplemente. El Evangelio no fue un plan ideado por el apóstol Pablo, o por algunos hombres, o por algunos profetas de la Biblia. Ya le compartí al inicio del programa toda la idea original, todo el plan de salvación fue originado por Dios. Se originó en Dios mismo. Entonces, cuando nosotros no andamos en la dignidad del Evangelio, estamos en serios problemas. En una cita anterior dice el glorioso evangelio del Dios bendito. Glorioso evangelio del Dios bendito. Esto es muy serio. Y aquí dice el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ya de entrada, hermanos, debemos entender que si no andamos, no caminamos, no vivimos como es digno del evangelio, amados hermanos, es como si estuviéramos fallándole a Dios. Porque de Él se desprende nuestro evangelio. Ya le compartí en ese sentido cómo es que se llama nuestro evangelio, que es teocéntrico. Ahora, vamos a ver que el evangelio también es de Cristo. Esto es muy serio. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, versículo 12. Esto es muy importante. No podemos pasar por alto todos estos textos. Es importante que los leamos. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. También leíamos hace unos momentos que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Aquí tenemos otra cita. El evangelio es de Cristo. Ahora, las mismas palabras, pero enfocadas a la persona de Cristo. ¿De dónde se desprende la santidad del evangelio? La dignidad del evangelio. ¿De dónde? De la misma persona de Jesucristo. Por eso le mencionaba al principio, nuestro evangelio, el evangelio de nuestra salvación, se le puede llamar nuestro evangelio que es teocéntrico y que es cristocéntrico. Esto es muy serio. La santidad, la dignidad, la honra y el honor del evangelio se desprende de la misma persona de Dios y de la misma persona de Jesucristo. Esto es interesante. Por eso también es importante que entendamos que la Escritura dice que si nosotros rechazamos el evangelio, es como si rechazamos a Jesucristo mismo. ¡Qué interesante! Si rechazamos el evangelio, es como si rechazáramos a Dios personalmente. Hay que entender esto, amados hermanos. Por eso es interesante este cuarto punto, vivir como es digno del evangelio. Ahora, quiero compartir con usted algo tan importante, mis amados hermanos, unos textos que seguramente ya conocemos. Pero antes de compartir estos textos, vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 19. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así las Escrituras del Padre. Dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amados hermanos, este texto es muy importante.
nos habla de potencia, señales y prodigios. Escuche, potencia, señales, prodigios y poder del Espíritu Santo. ¿De dónde se desprende esto? Del Evangelio. Vamos a corroborar esto, amados hermanos, con unos textos más, para que entendamos ese texto tan conocido, pero que lamentablemente para muchos de nosotros ha perdido su significado. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 19. Cheque usted, hermano. ¿Cuántos no conocemos este texto? Hasta nos lo sabemos de memoria, pero ignoramos, amados hermanos, ignoramos lo que esto significa. Dice así, perdón, es Romanos 1:9. Había dicho 1:19, Romanos 1:9. Escuchemos qué importante, hermanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, escuche esto, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amados hermanos, quisiera yo detenerme para compartir sobre estas palabras, pero en realidad el tiempo no va a alcanzar. Solamente quiero decirle algo muy importante. Y la verdad, hermanos, esto a mí me impacta. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Amados hermanos, para entender lo que es el evangelio, lo vamos a entender de una forma más íntima o profunda si nosotros entendemos que para servir a Dios hay que servirle en el Espíritu, como dice Pablo. Muchas veces nosotros no entendemos lo que es el Evangelio porque le servimos únicamente con el conocimiento que tenemos. Podemos decir que le servimos con nuestro esfuerzo, lo cual no es malo. Le servimos con ganas, con ímpetu, con fuerza, con amor, con gozo. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, esto no es suficiente para entender a cabalidad lo que es el evangelio, que por supuesto, hermanos, cuesta trabajo. De hecho, el apóstol Pablo nos dice, él nos dijo que le costó trabajo, le costó esfuerzo, pero pudo decir, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio. Si nosotros estamos sirviendo en el evangelio, en nuestras fuerzas, con nuestro cuerpo, o peor aún, con la carnalidad, nunca vamos a entender lo que es el evangelio. Porque esto hay que entenderlo como Dios lo entiende, como Dios lo revela, como Dios lo habla en su palabra. Es por eso digo, estos textos, estas palabras a mí me impactan. Porque testigo me es Dios. Imagínese para decir estas palabras. No solamente le repito el esfuerzo que hacemos todos los días. Porque testigo me es Dios. Imagínese a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Créame que estas no son cualquier palabras, amados hermanos, no son cualquier palabras. Ahora podemos entender textos tales como Dios es espíritu y quien adora a Dios debe de hacerlo en espíritu y en verdad. Si nosotros entendemos estas cosas, créame hermanos, si entendemos estos textos, estas palabras, vamos a entender otras escrituras. Dios es testigo, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. No sé, hermanos, cuánto énfasis hacer en todo esto, pero es importante que entendamos que para servir en el evangelio a Dios, necesitamos hacerlo en el espíritu.
Por eso muchas veces fallamos, mis amados hermanos, fracasamos. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo en el Evangelio a Dios en nuestra carne, con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento. Y por eso flaqueamos. Porque no estamos sirviendo a Dios en el Espíritu. Y quien sirve en la carne va a terminar en la carne. Es importante este texto, mi amado hermano. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos no sabemos este texto? ¿Cuántos no sabemos, amados hermanos, este texto? Romanos 1:16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ya este texto está tan trillado que la verdad ya no significa nada para muchas personas. Pero aquí dice algo importante, que el Evangelio es poder. Y tiene poder para salvar eternamente. Así que los que rechazan el Evangelio, podríamos decir la oferta de la salvación que Dios ha dado en Cristo Jesús, la exposición, las palabras, el Evangelio de la salvación, quien lo rechaza está condenado. Aún estando vivo, físicamente está condenado en vida. Porque es poder para salvación para todo aquel que cree. Escuche, al judío primeramente y también al griego. ¿Se da usted cuenta? El Evangelio es poder de Dios. Servir a Dios en el Espíritu, en el Evangelio, hay que entender estos textos. Puede haber desesperación, parece que no se avanza, parece como que todo va muy lento en nuestra vida. Pero, amados hermanos, si Dios es testigo que estamos sirviéndole en el Espíritu, amados hermanos, vamos a entender que el poder, la fortaleza, el conocimiento humano no sirve de mucho. Es de una gran ayuda, pero no sirve de mucho. Esto debemos entenderlo, por eso nos cansamos, nos fatigamos, declinamos. Por eso muchos retroceden, se desaniman. ¿Por qué? Porque están sirviendo a Dios en sus propias fuerzas, en su carne, o peor aún, le repito, en su carnalidad. No ve nada, dicen no hay nada. Esto es muy importante. Por eso existe ese cansancio, ese agotamiento espiritual, porque lo estamos haciendo en la carne. Y cuando digo en la carne, no me refiero a que estamos cometiendo algún pecado. Simple y sencillamente la palabra del Señor nos enseña que es el esfuerzo humano, solamente. Entonces, el esfuerzo, el empeño, la constancia, por supuesto que nos ayudan. Pero hemos entendido que debe de ser en el Espíritu, porque el Evangelio es poder, pero no es un poder humano. Hay que entender esto, hermanos. Muchos cristianos andan en busca del poder, pero no se refiere a ese poder. Dice poder para salvación, bendito sea el nombre de Dios. No es poder humano. Es un poder que se manifiesta en nuestro espíritu, bendito sea el nombre de Dios. Por eso Pablo pudo decir, Dios me es testigo. El hecho de que no veamos señales, prodigios, maravillas, eso no quiere decir que estamos mal. Tal vez significa que estamos aprendiendo, que estamos escalando peldaños. Eso mismo hizo Pablo. Pablo dijo, no pretendo yo al verlo alcanzado todo. Pero sin embargo se esforzaba. Hasta que él escribe y dice, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. ¿Se da usted cuenta, mis amados hermanos, o mi amado hermano, se da usted cuenta lo importante que es vivir o andar en la dignidad del Evangelio?
Y podemos decir, hermanos, que todavía apenas estamos en la introducción del tema. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. Nos dice así las Escrituras del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche esto, ¿cómo se le llama al Evangelio? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación o de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da usted cuenta? Amado hermano, esto debemos entenderlo en el Espíritu. En el Espíritu. Ese sello que se recibe no es en la frente, no es físico, eso es en el Espíritu. Porque se supone que en el Espíritu es en donde estamos sirviendo a Dios en el Evangelio de su Hijo. Qué interesante es esto, amados hermanos. Si nosotros no respetamos el Evangelio, amados hermanos, créanme, estamos en serios problemas. Porque ya le repito, amado hermano, ¿de dónde se desprende la santidad, la dignidad, la honra y el honor del Evangelio? ¿De dónde se desprende? De la persona de Dios y de la persona de Jesucristo. El Evangelio de nuestra salvación no es cualquier cosa. Ahora dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar. No es el poder humano. Por eso es muy importante y muy serio. ¿Qué lugar ocupa el Evangelio de Dios en su vida? ¿Qué lugar tiene el Evangelio de Dios en su vida? El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, el texto que leíamos al principio, solamente que andéis conforme al Evangelio. A mí me llama mucho la atención que la palabra conforme, escuche, significa como ciudadano del reino. Ahora ya vimos qué significa la palabra dignidad o sentirse digno, que es andar apropiadamente. Si juntamos estos significados, si los juntamos, entonces es andar apropiadamente como ciudadanos del reino. Bendito sea el nombre de Dios. Es interesante esto. Ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 1, estas palabras, amados hermanos, son impactantes. Versículo 10. Escuche esto, mi amado hermano. Hay una lista aquí muy severa, la verdad, que no son cosas que quisiéramos escuchar. Pero vamos a ver el versículo 10, que dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Aquí hay una palabra importante, la sana doctrina. No pasemos por alto, amados hermanos, esto. El Evangelio de Jesucristo se llama sana doctrina. Entienda esto. Le repito, el Evangelio de Jesucristo se le llama también, vimos unos textos anteriormente, se le llamaba la palabra de verdad. Ahora aquí en este texto al Evangelio de Jesucristo se le llama sana doctrina. Esto es muy importante. Ahora tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 4 nos dice así la palabra del Señor. Esto, amados hermanos, es tan importante entender lo que es la palabra de verdad y la sana doctrina,
porque esto a nosotros nos va a librar de muchos problemas. Este texto que vamos a leer a continuación nos está hablando de algo que va a acontecer, que va a suceder más adelante. Pero es muy importante que por rechazar la palabra de verdad, rechazar la sana doctrina, si nosotros llegamos a hacer esto, nos vamos a encontrar en un momento de confusión espiritual muy tremenda. Recuerde usted unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que en el tiempo, esto lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Él dijo que la situación en el mundo iba a estar tan difícil que el amor de muchos se enfriaría y que Satanás, el anticristo, toda esa fuerza del mal, dice, engañaría, si fuere posible, aún a los escogidos. Y quiero aquí separar esta palabra. Hay un texto también en las Sagradas Escrituras que va a aparecer en pantalla y que dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces entenderíamos que se pueda engañar a los llamados, porque muchos son llamados. Entonces sería más fácil que se engañara a los llamados, pero engañar a los escogidos como que sería un poco más complicado, pero el Señor Jesús dijo que podría engañar, si fuera posible, a los escogidos. Ahora, si nosotros no tenemos en cuenta estas palabras, la palabra de verdad que ya citamos en otros textos y la sana doctrina, si nosotros no tomamos en cuenta todo esto, créanme, hermanos, que la misma palabra del Señor nos advierte que nosotros no vamos a poder estar apercibidos. Esta es una advertencia para nosotros. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa esto? Como nosotros conocemos el contexto de este texto, podemos decir, eso se refiere al anticristo, eso se refiere al tiempo de la gran tribulación posiblemente. Pero déjeme decirle algo, amado hermano, que este texto se está cumpliendo en muchos lugares en este preciso momento. En muchas partes del mundo se está cumpliendo ya este texto por falta de discernimiento. Es decir, este texto va a tener un cumplimiento literal, así va a ser. El hecho de que yo le mencione que este texto se está cumpliendo en muchas partes no quiere decir que ya no se va a cumplir en su contexto literal, no, se va a cumplir. Pero este texto, amados hermanos, se está cumpliendo en muchos lugares. La gente ya no tiene discernimiento. En este caso, los cristianos ya no tienen discernimiento, ya casi aceptan todo simplemente porque nombran a Dios o porque nombran a Jesús o porque nombran al Espíritu Santo o porque las personas llevan una Biblia en la mano. Ya aceptan todo. Hermanos, se está perdiendo el discernimiento. Por eso ahora entendemos el texto del Señor Jesús, que van a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Ahora entendemos ese texto. ¿Por qué? Porque a causa de la maldad de muchos, el amor se enfriará. Entonces es interesante esto, rechazar la palabra de verdad, rechazar la sana doctrina, no vivirla, no practicarla, nos va a meter en serios problemas. Por eso le digo que se está cumpliendo actualmente. Si nosotros no recibimos la palabra de verdad y la sana doctrina, amados hermanos, no vamos a tener discernimiento. Así que no se consuele usted pensando que ese texto todavía no se cumple. Déjeme decirle que esto se está cumpliendo en muchos lugares, en muchas iglesias. Ya no tienen discernimiento del Espíritu. Ya aceptan todo.
como quiera que sea. Y no, hermanos, esto no debe de ser así. El Evangelio es poder de Dios. Ahora vamos a volver rápidamente a Filipenses capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 17. Dice así: pero a los otros, por amor, es decir, los que anuncian el Evangelio, escuche esto para que veamos el contexto. Dice, algunos a la verdad, versículo 15, predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Tal vez nosotros pensemos que el Evangelio necesita ser defendido. Si viene de Dios, si viene de Jesús, ¿qué acaso el Evangelio no tiene poder en sí mismo para defenderse? Déjeme decirle que sí. El Evangelio puede defenderse solo. Pero las Sagradas Escrituras, a nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como creyentes en Jesucristo, se nos demanda, amados hermanos, hacer apología. En este versículo donde dice defensa del Evangelio está la palabra apología. Y esto significa defender la fe. No precisamente que defendamos al Evangelio, porque el Evangelio en sí es poder de Dios, pero que sí nosotros debemos defender la fe, creyendo la palabra de verdad, creyendo la sana doctrina. El apóstol Pablo menciona que a él se le encomendó el Evangelio. Filipenses 1:7 nos dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Escuche, defensa y confirmación del Evangelio. El apóstol Pablo entendió esto. Para que nosotros también, con la ayuda del Señor, podamos entender esto, hermanos, necesitamos estar en el Espíritu, sirviendo a Dios, siendo Dios testigo que estamos sirviendo en el Evangelio de su Hijo. Escúcheme, amado hermano, con todo mi amor en el nombre del Señor le digo, el Evangelio es llamado también la palabra de verdad y la sana doctrina. Si nosotros rechazamos esto, no vamos a tener discernimiento. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es interesante y muy importante esto, amados hermanos. Y como estamos viendo, no es cualquier cosa. Este texto que le compartí, hermanos, en Tesalonicenses, donde dice que este hombre se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es curioso ver, amados hermanos, que mucha gente lo va a aceptar. Y tal vez pensemos, bueno, lo va a aceptar personas que se quedaron. Pero, amados hermanos, como le mencionaba hace un momento, ¿cuántas personas en estos días están aceptando dentro de sus templos cosas que no son de Dios? Por eso le mencionaba, este texto se está cumpliendo en muchos lugares. Es importante que tengamos en consideración esto, hermanos. Ahora, fíjense bien, mis amados hermanos, esto que quiero compartir son los puntos importantes de la palabra de verdad y de la sana doctrina que es el Evangelio de Jesucristo. Puntos importantísimos. El punto número 1. El Evangelio tiene el mismo honor que Dios y Jesús, porque el Padre y el Hijo le dieron este mismo honor. Nuestro Evangelio es teocéntrico y es cristocéntrico.
Por lo tanto, el Evangelio tiene el mismo honor, la misma honra. El que rechaza el Evangelio es como que rechaza a Jesucristo. El que rechaza el Evangelio es como que rechaza al Padre. El que rechaza a Jesús es el mismo que rechaza el Evangelio. Hay una estrecha relación en esto. Por eso debemos entender en qué contexto se le llama al Evangelio la sana doctrina. También debemos entender en qué contexto se le llama al Evangelio la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. No es cualquier cosa, mis amados hermanos. Debemos vivir y andar como es digno del Evangelio, porque estamos delante de Dios, delante de Jesús. Ellos se están dando cuenta cómo estamos viviendo el Evangelio. Imagínense, para que Pablo haya dicho, testigo me es Dios de cómo le estoy sirviendo en mi espíritu. Ay, amados hermanos, yo creo que es algo tremendo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos decir eso? Poner a Dios de testigo y decir, Dios es testigo que en mi espíritu estoy sirviendo en el Evangelio de su Hijo. ¿Cuántas cosas pasó el apóstol Pablo? ¿Cuántas situaciones difíciles pasó? Amados hermanos, debemos de tener cuidado cómo estamos viviendo el Evangelio. El punto número 2, escuche mi amado hermano, el Evangelio demanda que se le diga la verdad a la iglesia, al pueblo o a la gente, etc. El Evangelio tiene sus propias demandas, así como vimos en los temas anteriores. El Padre tiene sus propias demandas, el Hijo tiene sus propias demandas, el Espíritu Santo tiene sus propias demandas. Así el Evangelio tiene sus propias demandas, tiene sus propias exigencias. No la tenemos fácil, mis amados hermanos, pero para entender esto, debemos vivir delante de Dios, sirviendo en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, en nuestro espíritu, no en nuestra carne, no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, porque no lo vamos a entender. El Evangelio tiene sus propias demandas. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es la palabra de verdad, el Evangelio es la sana doctrina. Amados hermanos, esto que le quiero compartir es muy importante. Hay mucha gente que ya no quiere leer la Biblia. Y no me refiero a los cristianos solamente, sino a las personas a quienes nosotros le compartimos. No quieren saber de Biblia, no quieren saber de nosotros. Porque ellos, antes de leer la Biblia, nos están leyendo a nosotros. Nosotros somos un libro, una carta abierta, dice el apóstol Pablo. Estas personas dicen, ¿para qué me das una Biblia si yo conozco cómo vives tú? ¿Para qué me regalas un tratado, un folleto, si yo conozco tu vida? Ellos nos están leyendo a nosotros, por eso no quieren saber del Evangelio, y nosotros somos responsables delante del Dios Santo cada vez que las personas rechazan el Evangelio o rechazan a Jesucristo. Y si nosotros somos culpables, amados hermanos, estamos en serios problemas. La gente dice, ¿para qué me regalas una Biblia? ¿Para qué me invitas al templo si yo conozco tu vida? Yo conozco a tu esposa, conozco a tus hijos, sé lo que haces. ¿Para qué quiero una Biblia? Escuche, mi amado hermano. Una persona a quien se le predicó el Evangelio le dijo hace unos cuantos meses a un pastor: yo no quiero ir a su maldita iglesia. Y este pastor reaccionó así, totalmente turbado, y le dijo, pero ¿por qué dice usted eso? ¿Cómo que no quiere asistir a la maldita iglesia? ¿Por qué dice usted esto? Y la mujer le dijo, porque su pastor va a casar a mi esposo con otra mujer. Ese pastor sabe que me abandonó y abandonó a sus hijos.
mi esposo nos abandonó y se fue y conoció a una mujer de la iglesia y ese pastor los va a casar. Si eso es ser cristiano, si eso es el evangelio, dice, yo no quiero saber nada. Amados hermanos, somos cartas abiertas ante el mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay jóvenes, amados hermanos, o hay iglesias, y créame hermano, con temor de Dios le digo esto, hay iglesias que se han enrolado en la nueva era, por decirlo de alguna manera, en el neopentecostalismo, supuestamente la nueva unción, en donde ya hay jóvenes que traen tatuajes, dicen ellos, tatuajes cristianos. Ahí traen en los brazos, Dios es bueno, Dios es fuerte. Aquí en la panza dicen, Dios me ama. Aquí por los hombros dicen, Cristo vive. Y creen que porque hacen eso, son cristianos. La nueva corriente evangélica, le llaman algunos. Otros le llaman la nueva unción. Amados hermanos, ¿qué nos está pasando? Estamos pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Hay por ahí, no sé si es en YouTube, un anuncio por ahí de un joven que aparece tatuado y con una Biblia. Y le dice un predicador, le dice este joven a ese predicador, yo soy cristiano. Y ese predicador le dice, y con esos brazos así tatuados, con ese mensaje que tienes en la panza que dice esto, ¿tú eres cristiano? Y le contesta a este joven, no, yo soy cristiano en lo interior y con mi Biblia. Amados hermanos, qué tristeza de cristianos, que porque creen que traen una Biblia o porque se ponen un tatuaje en la panza, en la barriga, en los brazos, en los codos, creen que ya son cristianos. Y hay predicadores que aceptan eso. Eso se llama neopentecostalismo. Los nuevos pentecostales, las nuevas corrientes evangélicas, según la nueva unción para muchos. Amados hermanos, vamos a darle cuentas a Dios cómo estamos viviendo el evangelio. ¿Te has preguntado lo que piensa tu vecino? ¿Lo que piensa tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelito, tus hijos? Estamos bajo la lupa, amados hermanos, todo el tiempo. Y principalmente bajo la lupa del Dios Todopoderoso. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que anhelamos, las intenciones. Aparte, la gente nos está observando todo el tiempo. La gente no quiere recibir a Cristo, la gente no quiere creer en el evangelio, porque sabe que hay muchos problemas. Hace unos cuantos meses también llegaron con un pastor y le ofrecieron 500 pesos para que lo casara. Y el pastor le dice, perdón, pero yo no puedo casarte a ti porque yo conozco a tu esposa. Y este hermano le dice al pastor, pero es que Dios me dijo que le trajera esta ofrenda. Y la verdad, hermanos, perdónenme la expresión, pero ese pastor lo mandó por un tubo a esa persona. Dice, ¿cómo voy a casar yo a esta persona si yo conozco a su esposa? Y llegó con una mujer de aproximadamente entre 15 y 18 años. Hay cristianos o hay personas semi o pseudo cristianos que llegan a sobornar a los pastores porque ya los conocen, que aceptan cualquier cantidad de dinero. Amados hermanos, estamos en serios problemas. Todos aquellos que creen y practican estas cosas. Amados hermanos, temamos delante de Dios. Por último, quiero leerle a usted lo que dicen las Sagradas Escrituras. Debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Escuche lo que dice, mis amados hermanos.
Esto es muy importante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El tiempo, amados hermanos, ya no me permite desglosar un poco este texto, pero vea lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y aquí la palabra adulterada en griego significa con engaño. Debemos de tener cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado. Es la palabra adolos, que significa sin engaño, es decir, no adulterada. Entonces las personas pueden adulterar la palabra de Dios engañando a la gente. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Esto está tremendo, amados hermanos, pero esta es la palabra de verdad y esta es la sana doctrina en donde nosotros tenemos que afianzarnos en el nombre del Señor. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que andan medrando, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le mencionaba, mis amados hermanos, en el transcurso del programa, debemos estar atentos y alertas, prestar atención a la palabra de verdad y a la sana doctrina, que es la que nos guarda, amados hermanos, y nos da discernimiento para la gloria del Señor. Y por último, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios para la gloria de su nombre. Amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y debemos protegernos en el nombre de Jesús, cobijarnos bajo la sana doctrina, bajo la palabra de verdad, bajo la gracia de Dios, con arrepentimiento, ayuno en nuestros corazones, estudiando, viviendo y predicando el Evangelio de Jesucristo. No tenemos otro medio para hacerlo. Debemos de consagrar nuestras vidas, y aunque se escuche tal vez ridículo, pero le voy a decir esto: debemos de cuidar nuestro testimonio delante de las personas, porque por nuestro testimonio, por nuestro mal testimonio, muchas personas van camino al infierno y Dios nos va a culpar de esa sangre. Así está escrito en la palabra del Señor. Eso también significa derramar sangre inocente. No solamente el acto de matar con alguna arma. Matamos a las personas con nuestro mal testimonio y Dios nos va a demandar esa sangre. Temamos, mis amados hermanos, busquemos a Dios con ayuno, con oración, con ruego delante del Padre, que Él nos restaure, nos renueve, nos regenere en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre, para que entendamos lo que es, con la ayuda del Señor, servir a Dios en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Amados hermanos, porque vamos a rendirle cuentas a nuestro Dios, cómo manchamos su evangelio o cómo vivimos en santidad, en la dignidad del evangelio. Amados hermanos, busquemos juntos el rostro del Señor para la gloria del Padre. Y agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta bendición de compartir las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Y agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos este tiempo tan importante, tan hermoso y especial para compartir la palabra de Dios con todo el pueblo evangélico, todos los que ven la programación de Libertad para las Naciones, todos los que ven este programa
llamados a gobernar, que sean bendecidos y edificados en el nombre del Señor Jesucristo. Si es la voluntad del Señor y si el Señor nos permite, nos estaremos viendo la próxima semana en el nombre del Señor aquí en su programa Llamados a Gobernar. Bendiciones desde la ciudad de Tel Aviv, Israel, en el nombre de Jesús, y reciban paz de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga a todos.